Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, y vamos a leer desde el capítulo 12, versículo 31, hasta el final del capítulo 13. Primera a los Corintios, capítulo 12, versículo 31, hasta el final del capítulo 13, y luego, hermanos, vamos a buscar una vez más la ayuda y asistencia de nuestro Señor en la exposición de su palabra. Dice el texto: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Como se ha venido anunciando desde ya hace cierto tiempo, en la tarde de hoy iniciaremos una serie de exposiciones en el capítulo 13 de Primera a los Corintios, cuyo tema central es la preeminencia del amor en la vida cristiana. Probablemente, hermanos, este es uno de los capítulos más conocidos de toda la Escritura, aún entre personas que no estarían dispuestas a aceptar que la Biblia es la palabra inspirada, infalible e inerrante de Dios. Aún entre estas personas se considera este pasaje como una de las composiciones más hermosas y penetrantes acerca de la naturaleza del amor verdadero. Algunos han llamado a este pasaje el himno del amor, y no ha faltado quien ha dicho que Primera a los Corintios 13 es una interpretación lírica del Sermón del Monte, las bienaventuranzas puestas en música. Indudablemente se trata de un pasaje dramático de las Sagradas Escrituras. No obstante, si observamos este capítulo desde una perspectiva meramente poética, no sólo perderemos el verdadero significado de estas palabras de Pablo, sino que también anularemos el efecto que él intentó producir en aquellos que leyeran esta composición suya, inspirada por el Espíritu Santo, acerca del amor. Cuando contemplamos primero a los Corintios 13, en el contexto en que estas palabras fueron pronunciadas, notaremos que se trata de una amonestación bien severa de parte del apóstol Pablo a una iglesia que había perdido de vista esa marca esencial, esa virtud por excelencia que prueba la genuinidad de nuestra fe. El Señor dijo en una ocasión a sus discípulos: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y entonces añadió: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y en ese mismo tenor escribe el apóstol Juan en su primera epístola: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Pero estos corintios habían perdido momentáneamente esta perspectiva. Los celos, la envidia, el deseo de sobresalir, el sectarismo habían penetrado en la vida de esta iglesia y estaban ahogando el amor como los espinos ahogan una flor delicada.
Alguien ha dicho que la iglesia de Corinto era una iglesia problema. Le causó al apóstol Pablo más dolores de cabeza y quebrantos de corazón que cualquier otra iglesia que él haya atendido. Si examinamos esta carta de Primera a los Corintios, abuelo de pájaro, notaremos de inmediato que en cada sección de la misma Pablo está resolviendo algún problema. En el capítulo 1, versículo 10, hasta el final del capítulo 3, problemas de división entre los hermanos. En el capítulo 4, problemas con el ministerio del apóstol Pablo y en sentido general con el ministerio de los apóstoles. En el capítulo 5, problemas de inmoralidad dentro de la iglesia y falta de disciplina eclesiástica para corregir el mal, capítulos 5 y 6. En el capítulo 7, problemas con el matrimonio. En el capítulo 8 hasta el capítulo 11, versículo 1, problema con la libertad cristiana. En el capítulo 11, versículo 2 hasta el versículo 17, problemas con la mujer en la iglesia. En el capítulo 11, versículo 17 al 34, problemas con la cena del Señor. En el capítulo 12 al 14, problema con los dones espirituales. En el capítulo 15, problemas con la resurrección. Y finalmente en el capítulo 16, versículos 1 al 4, problema con las ofrendas. Problemas. Era una iglesia llena de problemas. Problemas que en su mayoría tenían que ver con la falta de madurez de estos hermanos y con la falta de mortificación de ciertos pecados que atentaban directamente contra la relación de estos hermanos entre sí. Pablo dice en un momento a esta iglesia que él no podía hablarles como a creyentes maduros, sino más bien como a niños en Cristo. Y fue en el contexto, hermanos, de todos estos problemas que Primera a los Corintios 13 fue escrito. Y más específicamente en el contexto de los problemas con los dones espirituales. Noten cómo Pablo introduce el tema en el capítulo 12, versículo 31. Procurad, pues, los dones mejores, pero yo os muestro un camino aún más excelente. Y así como los diamantes se aprecian mejor cuando son colocados sobre un terciopelo negro, así también este capítulo es apreciado en toda su belleza y majestad cuando es contemplado a la luz de todos estos problemas en medio del cual fue colocado. Es preferible entonces que nos acerquemos al estudio de este pasaje contemplándolo en su contexto, sobre todo en su contexto inmediato, de modo que podamos apreciar la agudeza, y lo van a ver, la agudeza de cada una de las palabras que Pablo escribió aquí. Y dado que este capítulo se encuentra en medio de una amplia sección cuyo tema central son los dones espirituales, ese es un buen punto de partida para iniciar nuestra exposición. Ahora bien, como no deseo que nadie salga de aquí decepcionado, debo aclarar de inmediato que nuestro propósito esta tarde no es hacer un estudio extensivo del tema de los dones espirituales en general, como tampoco pensamos profundizar en algún don específico como el don de lenguas o el don de profecía. Simplemente, hermanos, deseamos ubicar este capítulo en su contexto, y ese contexto no es otro que el de una serie de problemas que se habían suscitado en la iglesia de Corinto con el manejo de los dones espirituales. Hemos juzgado entonces los pastores que era conveniente introducir el tema, traer una introducción general que nos permita contemplar este texto dentro de su contexto. En la tarde de hoy veremos básicamente tres cosas. En primer lugar, ¿qué son los dones espirituales? En segundo lugar, ¿cuáles son los tipos de dones que hay? En tercer lugar, ¿hasta cuándo estarían vigentes los dones que Pablo menciona aquí en 1 Corintios capítulo 12 y capítulo 14? Eso es el material que pretendemos cubrir hoy. El domingo siguiente continuaremos viendo la problemática de Corinto en particular en cuanto a los dones y cómo el apóstol Pablo abordó el problema en cuestión. Esa es mi agenda, hermanos, para este domingo y el domingo próximo. Comencemos entonces viendo en primer lugar qué son los dones espirituales. Pablo dice allí, procurad pues
los dones mejores. Y el capítulo 12, versículo 1 comienza diciendo, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. No debemos ser ignorantes en cuanto a qué son estos dones de los que habla Pablo aquí. En el estudio de algún concepto bíblico, cualquiera que éste sea, la mayoría de las veces es de gran ayuda el estudio de las palabras que se usaron en el original para transmitir tales conceptos, y en este caso no es una excepción. Un estudio cuidadoso de las palabras que se traducen como dones o dones espirituales arrojará mucha luz sobre el tema que estamos tratando. Para el presente estudio me interesan básicamente 4 palabras griegas que aparecen en esta sección de 1 Corintios. Hay más palabras que podríamos estudiar, pero para hoy solamente me interesan 4. Primeramente tenemos la palabra que más comúnmente se usa en el Nuevo Testamento para referirse a los dones espirituales, y es la palabra carisma, de donde viene nuestro vocablo carismático. Esta es la palabra que se usa en el capítulo 12, versículo 31, cuando Pablo dice, procurad pues los dones mejores, ta carismata, es la palabra carisma en plural en griego. Esta palabra carisma es derivada de la palabra griega charis, que significa gracia. Cuando ustedes leen en la Escritura, por gracia sois salvos por medio de la fe, es la palabra charis. Un don espiritual, sea lo que sea, es algo que Dios nos da sin merecerlo. Es algo que Dios reparte soberanamente de acuerdo a su pura gracia. No se trata de algo que obtenemos por méritos propios, ni tampoco de algo que podemos demandar de Dios. Él da los dones y los da por gracia, y que es gracia aquello que no merecemos, pero que Dios nos otorga gratuitamente. Veamos algunos textos. 1 Corintios capítulo 12, versículo 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Es el Espíritu que da estas cosas. Versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, y ahora escuchen, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El Espíritu Santo es soberano en el repartimiento de estos dones. Versículo 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Y luego Pablo basa todo su argumento en la forma sabia en que Dios ha distribuido los miembros en el cuerpo humano. Si Dios hubiese dejado a cada miembro del cuerpo determinar el lugar que deseaban ocupar, la mayoría de estos miembros buscaría lugares de preeminencia. Todos quisieran ser la boca, todos quisieran ser el ojo, y el cuerpo no podría funcionar adecuadamente. Bueno, así también ocurre en la iglesia de Cristo. El Espíritu Santo ha repartido los dones soberanamente porque Dios tiene un diseño particular en su mente de lo que Él quiere con su iglesia. Si Él dejase a cada miembro escoger su don, habría un gran desbalance en medio de su pueblo. Él coloca a cada miembro en el lugar que a Él soberanamente le place. La otra palabra a la que deseo llamar vuestra atención es la que aparece en el capítulo 12, versículo 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Aquí la palabra no es carisma, sino más bien la palabra neumáticos, de donde viene nuestra palabra en español neumático. Esta palabra proviene de neuma, que tanto significa viento. La idea del neumático es algo que está lleno de aire. Tanto significa viento como significa espíritu. Espíritu. Cuando la Biblia habla del Espíritu Santo, está hablando del neuma santo, y enfatiza entonces el hecho de que los dones, sea lo que sean, no son habilidades naturales, sino más bien son producidas por el Espíritu de Dios en el creyente. Son dones que provienen del Espíritu. Estas son básicamente las palabras griegas más comúnmente usadas en el Nuevo Testamento para transmitir el concepto de los dones espirituales. No obstante,
Hay dos palabras más que Pablo usa aquí en su discusión acerca de los dones, que son también de nuestro interés para arribar a una definición más precisa de este concepto. Primera a los Corintios 12, 4 al 6. Ahora bien, dice Pablo, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. La palabra ministerio proviene del griego diaconía, que significa servicio, y enfatiza el hecho de que los dones espirituales son dados para servir a otros, para la edificación de otros. Primera a los Corintios capítulo 14, versículo 26. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? 14:26. Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Estos dones son diaconías. Fueron dados para el beneficio de otros. Y la palabra operaciones que aparece en el versículo 6 se deriva del griego energema, de donde proviene nuestra palabra energía, y enfatiza el hecho de que aquel que provee los dones, provee también el poder necesario para hacerlos efectivos. Aquel que provee los dones, que es el Espíritu, provee también el poder necesario para hacerlos efectivos. Tomando estas cuatro palabras juntas, podemos decir que los dones espirituales son capacidades o habilidades que el Espíritu Santo reparte soberanamente a los creyentes para la edificación de la iglesia. Es lo más sencillo que podemos decir. ¿Qué son los dones? Son habilidades o capacidades que el Espíritu Santo reparte soberanamente a los creyentes para la edificación de la iglesia. Para que la iglesia de Cristo pueda funcionar adecuadamente, llevar a cabo su ministerio, necesita de estos dones que cada creyente posee. Ahora, hermanos, yo no puedo seguir ampliando este tema. Si alguien desea profundizar más en este asunto de los dones, les recomiendo escuchar las exposiciones que el pastor Saladín hizo al respecto hace unos meses atrás. Segunda pregunta. ¿Cuáles tipos de dones hay? Bueno, cuando examinamos las listas de dones que aparecen en el Nuevo Testamento, y básicamente son 4, en el Nuevo Testamento hay 4 listas de dones. Primera a los Corintios capítulo 12, versículos 8 al 11. Primera a los Corintios capítulo 12, versículo 28 al 30. Romanos capítulo 12, versículos 4 o 3 al 8. Y Efesios capítulo 4, versículo 11. Si examinamos estas listas, notaremos por un lado que tales listas no son exhaustivas. ¿Y cómo lo sabemos? Cada una de ellas es diferente. Y el hecho de que cada una de ellas es distinta a la otra, nos hacen ver que ninguna de ellas intenta darnos una lista completa de los dones espirituales disponibles. Pero también notamos, por el otro lado, que algunos de estos dones pueden ser calificados como ordinarios, mientras que otros son extraordinarios. Por ejemplo, en Romanos capítulo 12 se menciona el don de servir. Eso no es algo extraordinario. Se menciona el don de ayudar, se menciona el don de enseñar, el don de exhortar, el don de dar. Ese don a nadie le gusta mucho, pero es un don que aparece en la Biblia, etcétera. No son cosas extraordinarias. Ahora, eso no quiere decir, hermanos, yo no quiero que se confundan, que por no ser extraordinarias son habilidades naturales. No, ya hemos visto que los dones son capacidades que el Espíritu da. No es lo mismo un impío servicial que un creyente en Cristo en quien el Espíritu ha impartido el don de servicio. No son cosas naturales, pero en el caso de Romanos 12 son habilidades ordinarias. Ahora, cuando llegamos a Primera a los Corintios 12, encontramos una lista de dones
que podemos calificar de milagrosos y extraordinarios. El don de sanidad, el don de hacer milagros, el don de hablar en lenguas, el don de interpretar lenguas, etc. Así que podemos dividir los dones entre ordinarios y extraordinarios. Y es precisamente alrededor de estos dones que llamamos extraordinarios que existe mucha confusión y división de criterio en el día de hoy. Prácticamente nadie cuestiona la presencia de los dones ordinarios en la vida de la iglesia hoy. Eso lo damos casi todos por sentado. La pregunta gira más bien alrededor de los dones extraordinarios. Y la pregunta es, ¿deben estar esos dones presentes en la iglesia hoy? ¿Deben haber en la iglesia de Cristo personas que tengan el don de sanidad, el don de hablar en lenguas, el don de traer nuevas revelaciones a la iglesia? Bueno, durante 18 siglos de historia no hubo problemas ni confusión al respecto. La iglesia de Cristo estaba de acuerdo en que todos estos dones cesaron con la era apostólica. Sin embargo, con el surgimiento y la rápida propagación del movimiento pentecostal, rápidamente el panorama religioso sufrió un cambio dramático. Los pentecostales afirman que estos dones extraordinarios deben estar presentes en la iglesia hoy, y que la razón por la cual estas manifestaciones desaparecieron luego de la era apostólica y estuvieron ausentes por 18 siglos fue por falta de fe del pueblo de Dios. Un autor pentecostal llamado Karl Grumbach afirma que los pentecostales tienen ahora la fe que la iglesia no había tenido en los siglos anteriores y que por eso hablan en lenguas. Ahora, debo decir, hermanos, y esto está mucho en mi corazón, que no está en mi ánimo esta tarde atacar a ningún grupo de creyentes en particular. Considero a los pentecostales mis hermanos en Cristo si son creyentes genuinos. Yo no cuestionaría la salvación de nadie solo por el simple hecho de ser pentecostal, no. Pero sí cuestiono a la luz de la palabra de Dios sus conclusiones. Este no es un estudio profundo de los dones ni del pentecostalismo, pero como no podemos abstraernos de la realidad que nos rodea, nos vemos en la obligación de tratar con este asunto, aunque sea brevemente. Ya hemos visto qué son los dones espirituales, hemos visto que pueden ser ordinarios o extraordinarios. Veamos ahora nuestra tercera pregunta. ¿Eran estos dones extraordinarios temporales o permanentes? ¿Eran estos dones extraordinarios temporales o permanentes? Ahora, antes de responder esta pregunta, hermanos, permítanme con cuidado aclarar cuál es la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Aquí no estamos cuestionando si Dios sigue siendo todopoderoso. Aquí no estamos cuestionando si Dios puede y de hecho hace milagros hoy. No, yo no estoy cuestionando eso. En esta semana recibí una carta vía fax que compartiremos con la iglesia el miércoles de una persona por la cual estuvimos orando aquí en la iglesia con un tumor cerebral. Y esta persona me decía que en los últimos análisis que se le han hecho de scan, el tumor no aparece por parte. Hermanos, yo creo que Dios sigue siendo todopoderoso. Lo que nos preguntamos es, ¿continúa impartiendo el Espíritu Santo en los creyentes las capacidades de realizar estas obras extraordinarias de las que leemos en 1 Corintios 12, como sanar, hablar en otras lenguas, tener nuevas revelaciones divinas, etcétera? Bueno, a esto respondemos rotundamente que no, que esos dones no están presentes en la iglesia hoy. Dios no continúa impartiendo este tipo de dones a la iglesia por cuanto tales dones cumplieron su propósito en el plan y en el diseño de Dios.
estos dones cesaron juntamente con la era apostólica. Y para probar esto me voy a valer de 3 argumentos. En primer lugar, el propósito de los dones extraordinarios. Veremos en primer lugar el propósito de los dones extraordinarios. A lo largo de la historia de la redención, Dios ha capacitado a ciertos hombres para realizar milagros portentosos. Y en cada una de estas ocasiones con un propósito fundamental: atestiguar que tales hombres eran enviados de Dios y que a través de ellos Dios traía revelaciones a su pueblo. Hermanos, repito esto otra vez. A lo largo de la historia de la redención han aparecido hombres con capacidades de hacer milagros y obras portentosas, y siempre con un propósito fundamental: atestiguar que tales hombres eran enviados de Dios y que a través de ellos Dios traía revelaciones a su pueblo. Ese no era el único propósito de los milagros, pero podemos decir que era su propósito fundamental. El primero de estos hombres fue Moisés. Moisés ocupa un lugar de preeminencia en la historia del Antiguo Testamento, no solo como profeta, sino también como un hacedor de prodigios y milagros. Deuteronomio capítulo 34, versículo 10 al 12. Hermanos, yo les recomiendo que se agilicen con las Escrituras. Vamos a ver muchos textos esta tarde en lo que nos resta de tiempo. Y si no tiene mucha agilidad, pues limítese a escuchar. Vamos a leer los textos con calma. Deuteronomio capítulo 34, versículo 10 al 12. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Nunca, dice el autor sagrado, hubo uno como él. Ahora, ¿por qué razón el Señor invistió a Moisés con esas capacidades extraordinarias? Éxodo capítulo 4, versículos 1 al 5 nos da la respuesta. Éxodo capítulo 4, versículos 1 al 5. Entonces Moisés respondió diciendo: He aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Noten, Moisés está en conflicto. Dios le está enviando a libertar al pueblo. Y dice: Señor, no me van a creer que tú me enviaste. Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Y él le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra. Y Moisés subía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Él extendió su mano y la tomó y se volvió vara otra vez. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Como bien señala Walter Chantry en su obra Señales de Apóstol, el poder de hacer milagros eran credenciales para probar que Moisés era un profeta enviado de Dios con un mensaje divinamente revelado. Estas maravillas eran testimonios de Dios de que Moisés realmente hablaba la palabra de verdad. Dios no le dio estos dones y capacidades a Moisés para que hiciera un espectáculo. Era algo que lo acreditaba como siervo y profeta de Dios. Otro caso típico del Antiguo Testamento es el caso de Elías. Cuando Elías se enfrentó con los profetas falsos de Baal y vio que el pueblo estaba claudicando entre dos pensamientos, Baal o Jehová, Elías pidió en oración a Dios que validara su ministerio profético enviando fuego desde el cielo. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 36. Hermanos, es importante que veamos estos textos. Hay mucha confusión en el día de hoy.
Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto, primero, que tú eres Dios en Israel, y segundo, que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Y allí mismo Dios hizo bajar fuego del cielo que consumió el holocausto, probando que Elías era un profeta de Jehová. Hermanos, Elías no deseaba hacer un espectáculo ese día. Él deseaba que Dios diera testimonio de que él en verdad era su profeta. Y Dios lo hizo no solo en esa ocasión, sino también a través de todo su ministerio. Vayan al capítulo 17, versículo 22. Aquí Elías está con la viuda de Sarepta de Sidón. El niño de la viuda muere. Y Elías se tiende sobre el niño y clama al Señor. Y dice en el versículo 22, y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él, y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo al aposento de la casa, lo dio a su madre, y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. ¿Para qué venían todas estas señales? Para acreditar que era verdaderamente palabra del Señor. Un texto clave aquí es el Salmo 74. Salmo 74. En este salmo, Asaf está exponiendo su queja delante de Dios ante el aparente abandono de Dios hacia su pueblo. Versículo 1. ¿Por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? ¿Por qué se ha encendido tu furor contra las ovejas de tu prado? Y luego el salmista continúa mencionando algunas de las cosas que hacían evidente que la ira de Dios estaba sobre su pueblo. Una de esas cosas era la falta de profeta en medio de ellos. Vean el versículo 9. No vemos ya nuestras señales. No hay más profeta, ni quien entre nosotros sepa hasta cuándo. Aquí tenemos un ejemplo evidente de paralelismo poético. Recuerden que la rima hebrea no era como la nuestra. La rima hebrea no era de sonido, sino de pensamiento. Y lo que tenemos aquí son dos pensamientos paralelos. Lo que dice al comienzo del versículo es una idea paralela a la que dice luego. No hay señales, no hay profetas. Una cosa sigue a la otra. Si hay profeta, tiene que haber señales que atestiguen que es profeta. Si no hay profeta, no hay necesidad de señales. Luego llegamos al Nuevo Testamento y allí nos encontramos con la misma enseñanza. Los milagros son usados para acreditar a los mensajeros de Dios. Y el ejemplo máximo de esto, por supuesto, lo encontramos en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Las obras del Señor en cuanto a milagros sobrepasaron en mucho a todos los profetas que le precedieron, incluyendo al mismo Moisés. Y a pesar de que tales obras fueron hechas para mostrar misericordia a los afligidos, sanar a los enfermos, alimentar multitudes, resucitar muertos, como leímos hoy en el capítulo 7 de Lucas, el propósito fundamental y esencial de estos milagros era acreditar al Señor en su calidad de Mesías. Juan capítulo 20. Juan capítulo 20, versículo 30 al 31. Hizo además Jesús muchas otras señales, la misma palabra del Salmo 74, en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Para qué se redactaron todas estas obras milagrosas? Para atestiguar y acreditar que Jesús no era otro que el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento. Mesías que vendría según la profecía de Joel en el contexto de hechos milagrosos y portentosos.
Otro texto, Juan capítulo 10, versículo 37 al 38. Dice el Señor: si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras. Esas obras atestiguan acerca de mí. Juan capítulo 7, versículo 31. Cuando los judíos discutían entre sí, ¿será este o no será este el Cristo? Dicen muchos de la multitud creyeron en él. Y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que la que éste hace. ¿Recuerdan ustedes cuando Nicodemo se presentó a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro? Y en base a que este hombre conocedor de las Escrituras del Antiguo Testamento había llegado a la conclusión de que Cristo había venido de Dios, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie hace estas señales que haces tú. Esas señales acreditan y atestiguan que Jesús es el Cristo. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón que fue aprobado, y el texto dice literalmente acreditado por Dios entre vosotros. ¿Cómo acreditó Dios a Cristo? ¿Cuáles son sus credenciales? Con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él. Hermanos, Cristo no fue un milagrero. El Señor Jesucristo hizo todas esas señales porque eran sus credenciales de mensajero divino, eran sus credenciales mesiánicas. Cuando una persona viene aquí de embajador, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Tiene que presentarse delante del presidente con sus credenciales y probar que él ciertamente es lo que dice ser, con algo de la persona que lo envía, diciendo ciertamente esta persona es quien dice ser quien es. Bien, Cristo vino al mundo con sus credenciales en la mano, las obras que el Padre le dio a hacer. Pero el Señor ascendió a los cielos. Y cuando el Señor ascendió a los cielos, se inició la era apostólica propiamente dicha. ¿Y quiénes son los apóstoles? Los apóstoles fueron los hombres comisionados por Cristo para poner el fundamento de la iglesia, para traer la revelación completa de Dios para esta época. Vamos a ver algunos textos. Efesios capítulo 2, versículo 19 al 20. Así que ya no sois extranjeros, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Clamamos que nuestra iglesia es apostólica porque está construida sobre el fundamento de esta revelación traída por Cristo por medio de su Espíritu a través de los apóstoles del Señor. A ellos prometió Cristo inspirar por medio del Espíritu Santo. Allí en el aposento alto, Juan 14, 15 y 16, muchos textos verán donde Cristo dice, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Hermanos, ¿cómo pudo el apóstol Juan, en el año 92 de nuestra era, si nuestros cálculos son correctos, escribir el Evangelio de Juan y recordar estos largos discursos del Señor? ¿Cómo pudo recordarlo? ¿Cómo tuvo memoria para recordar estas cosas? Porque hay una promesa en Juan 15 que dice, el Espíritu Santo, Él os recordará todo lo que yo os he dicho. Por eso pudieron escribir los Evangelios. Judas, versículo 3. Judas, versículo 3. La penúltima carta del Nuevo Testamento antes del libro de Apocalipsis. Amados,
por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y cuando Judas habla aquí de la fe, no está hablando de esa confianza que tenemos en Dios, sino más bien del conjunto de doctrina que conforman nuestra fe. Y dice Judas, esa fe fue dada una vez para siempre. Se usa allí en el griego lo que se conoce como un tiempo aoristo, algo que ocurre en un momento. Y dice el texto, esa fe fue dada una vez y para siempre a los santos. La pregunta es, ¿por medio de quiénes? Versículo 17. Pero vosotros, amados, luego de hablar de los falsos profetas, no se quieren extraviar. Tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. ¿A través de quiénes fue dada la fe? A través de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Aquellos a quienes Él mismo en persona escogió. Segunda de Pedro, capítulo 3. Hablando una vez más en el contexto de personas que se burlan de la esperanza del creyente y en el contexto de los falsos maestros que vendrían, léalo en el capítulo 2. Dice ahora Pedro, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. ¿Para qué? Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. ¿A través de quiénes habló Cristo? A través de los apóstoles. Y al igual que con el ministerio de los profetas en el Antiguo Testamento, y al igual que con el ministerio de Cristo, los apóstoles fueron acreditados por Dios a través de los dones extraordinarios. Solo bajo la autoridad de los apóstoles tales cosas podían ser hechas. Solo ellos tenían la capacidad de impartir esa capacidad a otros. Y hermanos, el testimonio bíblico en ese sentido es contundente, irrefutable. Segunda a los Corintios, capítulo 12. Yo les dije, hermanos, vamos a buscar muchos textos. Segunda a los Corintios, capítulo 12. Versículos 11 y 12. El apóstol Pablo se ha visto aquí en la necesidad de defender su ministerio. Y dice ahora él mismo, me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, dice él, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Dice el apóstol Pablo, ¿acaso no me ha acreditado Dios como un apóstol a través de señales, prodigios y milagros? Ahora yo me pregunto, si cualquier persona en el Nuevo Testamento hacía milagros, y si cualquier persona en el día de hoy puede tener esos mismos dones, ¿en qué sentido prueba entonces que Pablo era apóstol el hecho de que él los tuviera? Eso no tendría sentido. Pablo está diciendo esos milagros, prodigios, señales, atestiguan que yo soy un enviado especial de Cristo. Y de hecho Pablo le llama señales de apóstol. Señales que evidencian, identifican a un apóstol. Romanos capítulo 15. Versículo 15. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo.
Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, es decir, el ministerio que Dios le había dado a él como apóstol de los gentiles. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Estos dones, señales, prodigios, atestiguan que este hombre era apóstol de los gentiles. Gálatas, capítulo 3, versículo 5. Una vez más, hermanos, tratando aquí en el contexto de la defensa del ministerio apostólico, en contraposición a la de los falsos profetas y de los judaizantes, dice el apóstol Pablo en el versículo 5, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Dice Pablo, ¿a cuál de los dos ministerios ha acreditado Dios? ¿Al de los judaizantes o al de los apóstoles? A través de señales y prodigios. Hebreos capítulo 2. Vamos a leer, hermanos, desde el versículo 1 y 2 del capítulo 1, y luego leeremos el capítulo 2, versículos 1 al 4, para poder tomar la idea. Recuerden que el apóstol está escribiendo aquí a un grupo de hebreos que estaban siendo tentados a regresar al judaísmo otra vez. Y ahora dice el apóstol, Dios, versículo 1 del capítulo 1, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por medio de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. El Hijo es la revelación final de Dios. Y ahora dice en el capítulo 2, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles en el antiguo pacto fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros, los de esta dispensación, si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que le oyeron? Indudablemente los apóstoles, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Él dice, hermanos hebreos, ¿acaso ustedes no ven con claridad cómo Dios acreditó a estos hombres que nos trajeron la palabra de Cristo? Aquellos hombres que escucharon de primera fuente al Señor Jesucristo. ¿No ha atestiguado Dios que estos hombres han traído la revelación final? A través de señales, prodigios, diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Hermanos queridos, tales señales no tienen razón de ser cuando no hay nuevas revelaciones. Y dado que el Nuevo Testamento está completo y que allí tenemos todo lo que Dios desea que su iglesia conozca, debemos concluir que tales dones cesaron también. Este ha sido el testimonio unánime de la iglesia desde el mismo final de la era apostólica y durante 18 siglos, hasta que en Topeka, Kansas, en el año 1901, una mujer llamada Agnes Hoffman habló en lenguas y allí comenzó el movimiento pentecostal. Hermanos, es interesante notar que tenemos testimonios de la era post-apostólica inmediata que nos dicen que esos dones cesaron. Juan Crisóstomo, uno de los predicadores más poderosos de la Iglesia oriental, vivió del 347 al 407 después de Cristo. En sus homilías o sermones de Primera a los Corintios dice, todo este pasaje, refiriéndose a la sección de la epístola de los Corintios que trata sobre los dones, todo este pasaje es bien oscuro,
pero su oscuridad es producida por nuestra ignorancia de los hechos referidos y por su cesación, siendo que tales cosas solían ocurrir, pero ahora ya no suceden. Hermanos, este hombre fue un hombre tan poderoso en su predicación que le llamaron Crisóstomo, que en griego significa boca de oro. Quien me diga a mí que este no era un hombre de fe. Y él dice, en nuestra época, esas cosas no se entienden ahora, porque hace mucho que esos dones cesaron. Agustín de Hipona, el gran teólogo del ala occidental de la Iglesia, vivió del 354 al 430, escribe algo similar en su homilía sobre Primera de Juan. Dice él, en los primeros tiempos el Espíritu Santo cayó sobre los que creyeron, y ellos hablaron en lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Eran señales adaptadas para su tiempo, porque correspondió a aquella demostración del Espíritu en todas las lenguas, señalar que el Evangelio de Dios iba a correr por medio de todas las lenguas por toda la tierra. Y añade, aquello fue hecho como una demostración y señal, y pasó. Aquello fue hecho como una demostración o señal y pasó. John Owen, ese eminentísimo teólogo puritano del siglo XVII, escribió lo siguiente en el volumen 4 de sus obras, que trata extensamente sobre los dones espirituales. Tampoco tenemos testimonios de que algunos de los dones que eran verdaderamente milagrosos y que estaban por sobre las facultades del hombre hayan sido comunicados a alguien después de que expiró aquella generación de los que conversaron con Cristo en la carne o de los que recibieron el Espíritu Santo por su ministerio. Benjamin Warfield, teólogo del siglo pasado, luego de mencionar el hecho de que los dones fueron dados para identificar a los apóstoles como mensajeros de Dios y de que sólo ellos tenían autoridad para otorgarlos a algunas personas, dice: estos dones milagrosos eran parte de las credenciales de los apóstoles como agentes autorizados por Dios en la fundación de la Iglesia. Su función de este modo, o sea, la función de estos dones, los confinaba a la Iglesia apostólica y necesariamente dejaron de existir con ella. Pero nuestros hermanos pentecostales dicen, pero si esto es así, ¿por qué entonces permanece en 1 Corintios una lista de dones en la que aparecen los dones de lengua, sanidad, si no era la voluntad de Dios que esos dones permanecieran? Bueno, a eso yo respondo que al menos en esa lista hay un don que evidentemente cesó y que aún los pentecostales reconocen, porque ahí dicen que hay en la Iglesia el don de apóstol. Y nosotros sabemos que no hay apóstoles hoy por el simple hecho de que uno de los requisitos esenciales para ser apóstol era haber sido testigo ocular de la resurrección. Si ya no hay apóstoles en la Iglesia, evidentemente ese don por lo menos cesó. Y si ese don cesó, ¿quién me dice a mí que los otros tampoco? ¿O que los otros también? Hermanos, decir que la Iglesia de Cristo no tuvo fe suficiente por 18 siglos es una acusación muy peligrosa. Es una acusación muy peligrosa. No solo echa por tierra el testimonio de muchos grandes hombres de Dios, inclusive mártires de la historia, sino que aún atenta contra la obra que Cristo, por medio de su Espíritu, ha estado haciendo a través de los siglos en su Iglesia. Estos dones extraordinarios cesaron cuando ya no tenían razón de ser. Bueno, hermanos, este es el primer argumento. Y faltan 5 minutos para la hora. Hermanos, vamos a dejarlo ahí. Pero permítanme concluir. Veremos los otros 2 argumentos el domingo próximo. Hermanos, a modo de conclusión, quisiera traer una aplicación práctica, al menos de todo esto que hemos visto. Al estudiar todo este asunto de la permanencia o temporalidad de los dones extraordinarios y sobre todo a la luz de este primer argumento que hemos desarrollado hoy, nos damos cuenta de que en realidad
Lo que se está ventilando aquí es si la palabra de Dios es completa y suficiente. Lo que se está ventilando aquí es si la palabra de Dios es completa y suficiente. Decir, como dicen nuestros hermanos pentecostales, que tenemos profetas en el día de hoy y que esos dones milagrosos están en la iglesia para atestiguar y acreditar a estos profetas, es afirmar al mismo tiempo que necesitamos nuevas revelaciones aparte de la palabra de Dios. Y por consiguiente es negar de plano la suficiencia de las Escrituras. Es negar de plano la suficiencia de las Escrituras. Repito lo que decía hace un rato, no es mi intención atacar a ningún grupo de creyentes en particular. Pero hermanos, al mismo tiempo nos vemos en la necesidad de protestar contra este concepto que atenta en una forma directa contra la palabra de Dios. Y es interesante notar aún hoy día que junto con ese énfasis en milagros, en visiones, en obras portentosas, en el hablar en lenguas, en la generalidad de los casos, viene acompañada de un menosprecio por el estudio serio y profundo de la palabra de Dios. Estos hermanos han llegado a pensar que aún el uso del intelecto para interpretar la palabra de Dios es contrario a la verdadera espiritualidad. Me gustó mucho algo que dijo un hombre de Dios del pasado, Chesterton. Dice, cuando uno entra en la iglesia debe quitarse el sombrero, pero no la cabeza. El sombrero en señal de reverencia, pero no la cabeza. Dios nos dio una cabeza para pensar y debemos utilizar esa cabeza para sumergirnos en la palabra de Dios, para profundizar en el conocimiento de ella. Y Dios habrá de edificar a la iglesia en el contexto de una predicación sólida, clara y profunda de la palabra de Dios. Karl Brumbach, el escritor pentecostal que citábamos hace un momento, dice lo siguiente acerca de la importancia de los dones milagrosos en la tarea de evangelización. La Iglesia, en su estudio de los métodos de evangelización de la Iglesia primitiva, ha pasado por alto una parte vital, esto es, la confirmación divina del mensaje con señales milagrosas. El fallo de la Iglesia desde los días de los apóstoles, por lo menos reconoce que durante todos estos siglos esto no había pasado antes. Pero dice él, la iglesia ha estado fallando desde los días de los apóstoles al no buscar y recibir tal confirmación. Ha sido un factor de importancia en su lentitud en el cumplimiento de la gran comisión. Él está diciendo en otras palabras, la razón por la cual la iglesia no ha podido cumplir la gran comisión como debía es porque no ha buscado estos dones milagrosos de la iglesia primitiva. Hermanos, ¿qué podemos decir a todo esto? Un solo versículo bastaría para rebatir esta idea. Lucas capítulo 16. En la parábola del rico y Lázaro, dice el texto que el rico estando en tormentos, le dice a Abraham, te ruego pues, Padre, versículo 27, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormentos. Escuchen la respuesta de Abraham. Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Me imagino que el rico habrá pensado, mis hermanos no toman una Biblia ni que lo maten. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Si vieran algo milagroso, algo portentoso, como que un muerto viniera del infierno, como estos testimonios de algunos que dicen que fueron al cielo, que fueron al infierno, suben, bajan y vienen aquí a decirnos lo que vieron para que los impíos cojan miedo y vengan al arrepentimiento. Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Si no vienen al conocimiento de Cristo a través de la predicación del Evangelio, no vendrán a Cristo, aunque un muerto salga del infierno a testificar.
Pablo dijo, yo me glorío en el Evangelio, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. El que no se arrepiente oyendo el Evangelio no se arrepentirá, aunque vea un cojo levantarse de una silla. Recuerdo hace unos años atrás escuchando a uno de estos teleevangelistas que luego cayó por causa de su pecado, predicando acerca del aborto y de la pornografía. 1 hora hablando del aborto, 1 hora hablando de la pornografía. Finalmente hizo un llamado a que los pecadores vengan al frente y cientos de personas vinieron al frente. Y yo me preguntaba viendo la televisión, ¿a qué se están convirtiendo? Porque el Evangelio no fue expuesto, ahí simplemente se habló en contra del aborto, en contra de la pornografía, en contra de esto, en contra de aquello, pero el Evangelio de Cristo no fue expuesto. ¿A qué se convirtieron entonces? Por otro lado, hermanos, debemos protestar contra ese intento de echar por tierra los logros de 18 siglos de cristianismo. Y de esto no solo son culpables los pentecostales. Hermanos, ese desdén por el pasado, ese orgullo del cristiano del siglo XX, ha causado muchos males a la iglesia de nuestra generación. Queridos hermanos, la fe cristiana no nació ayer. Y nosotros somos hoy el resultado de un quehacer teológico muy intenso, por el cual tuvo que pagarse en ocasiones un precio muy alto. Por eso es doloroso ver cómo algunas personas tratan con estas cosas como si fuesen asuntos sin importancia. ¿Qué tanto insisten en esta iglesia de que si somos esto, que no somos aquello, que no somos arminianos? ¿Qué es lo que tanto insisten? Hermanos, es que estas definiciones son parte integral de nuestra fe. Judas dice, amados, os he escrito para que luchéis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Algunos dicen, no, yo quiero una antorcha, brincar 18 siglos, llegar al siglo I y olvidarme de todo lo que la iglesia ha dicho en 18 siglos. Quiero ser original. Hermanos, qué bueno que nosotros somos una iglesia confesional, porque a través de esa confesión, la Confesión de Fe de Londres de 1689, nos conectamos con esa fe histórica, porque nosotros somos hijos de nuestros padres en la fe. Hermanos, cuidado con ese orgullo. La tradición cristiana no es infalible. La tradición cristiana no es veraz por el hecho de ser vieja. No es veraz por el hecho de ser bíblica. Pero por el hecho de ser vieja no quiere decir que sea falsa. Y no podemos desechar la labor que el Espíritu Santo ha estado haciendo en su iglesia a lo largo de 18 siglos y ya casi 20 de historia cristiana. Hermanos, que el Señor nos ayude para que por un lado sepamos conjugar humildad, mansedumbre al tratar con nuestros hermanos que no piensan como nosotros pensamos, pero al mismo tiempo que tengamos la firmeza y el coraje suficiente para poder defender esa fe que ha sido una vez y para siempre dada a los santos. La palabra de Dios es completa, la palabra de Dios es suficiente. De manera que podemos decir como el himnólogo, cuán firme cimiento se ha dado a la fe en tu bendita palabra de Dios. ¿Qué más Él pudiera en su libro añadir si todo a sus hijos lo ha dicho el Señor?